Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, gracias por estar con nosotros. De verdad que nos sentimos altamente privilegiados. Señores, es un honor de verdad uno sacar este tiempo para estudiar esas porciones del Nuevo Testamento, como es el Evangelio de Marcos, que nos ha ayudado a crecer durante todos estos días que hemos estado estudiando en las lecciones sobre este Evangelio, y llegamos a la altura donde estamos viendo diferentes puntualizaciones que nos trae el Evangelio de Marcos en la lección número 11 del trimestre, donde estamos compartiendo con ustedes apresado y juzgado, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento vamos a dejarlo para el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros, a quien saludamos en la paz de Cristo Jesús. Pastor, muchas bendiciones. Igualmente, mi querido y apreciado pastor, estamos en sintonía los unos para con los otros. Nos hemos mantenido unidos en este proceso y saludamos también a toda la amable audiencia que aquí y allá, como diríamos, está muy pendiente. Cada una de las personalidades de la comunidad, de la iglesia, de los diferentes entornos, un saludo muy especial para cada uno de ellos. Hay personas que le quieren y le aman, y yo sé que es oportuno, es recíproco, es de doble vía. Por lo tanto, saludamos a cada uno de ellos. En especial, siempre es necesario decir y darle el saludo a su distinguida, querida, apreciada esposa Raquel de Scroggins. Siempre que lo oye me dice, ay, gracias por ese saludo que nos envían. Ella está muy atenta siempre. Tengo que mantenerme frío con la distinguida y apreciada dama, ya que y su amiga. Oiga, como voy a decir, sus finas y delicadas atenciones trascienden la historia oculta que nadie sabe. Así que Dios bendiga. Ella le estima mucho esa dama, un gran amigo. Me gozo mucho específicamente por el sentido de humor que tiene. Nos reímos bastante cuando nos encontramos. Es así. Qué bueno. Así que vamos a orar con ese texto tono bíblico ahí para memorizar. Qué bueno. Vamos a hacer referencia a lo que nos presenta la Escritura de manera muy específica en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 36. Decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Oramos. Amante Padre Celestial, clamamos a ti enseñar de humillación, de entrega, de dependencia, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y que al estudiar una vez más tu palabra podamos ser iluminados por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos 14, 22 al 31. Voy a leerlo in extenso y entonces Pastor tendrá la libertad de hacer sus comentarios, porque entiendo, como lo dije ya en la parte introductoria de esta lección número 11, usted trabajó un tema tan importante como fue la cena o la Santa Cena, como usted quiera llamarle. Entonces voy a leer el texto bíblico y usted arranca para darnos detalles sobre este pasaje de la Biblia. Mientras comían, versículo 22 en adelante, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: Tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Versículo 26 dice:
Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y ya la cita que tenemos de Éxodo capítulo 24:8, para hacer alusión a esto, dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Fíjense que Marcos hace referencia y llama directamente a este acontecimiento de la lectura que usted acaba de tener, específicamente los versículos 12 en adelante del capítulo 14. Marcos lo llama la última cena, que fue una comida pascual que se hizo. Jesús, como bien decíamos anteriormente, instituyó la cena del Señor durante esta última comida que se registra en los versículos 22, versículos 25 del mismo capítulo 14. Él utilizó la expresión pan y también el fruto de la vid a fin de crear una nueva celebración para sus seguidores, según se identifica en el versículo 25. Noten ustedes cómo el Señor llamó simbólicamente su cuerpo y su sangre, y se refiere a la copa o mi sangre del nuevo pacto, que es derramada en favor de muchos. Utilizaba o daba algunas explicaciones con respecto a estos términos intercambiables que se usan en reiteradas ocasiones en las Escrituras. Tanto Cena del Señor, Santa Cena, o la misma expresión servicio de comunión, o la palabra indistinta que de nuestro medio no significaría lo mismo ya a estos tiempos, pero sí hace alusión también a un elemento de agradecimiento que es la palabra Eucaristía. Cuando hacemos referencia a Santa Cena, repetimos nuevamente que se hace referencia a esa ocasión sagrada que envolvía la ceremonia pascual. La Pascua, como bien decíamos, representa aquel momento cuando Dios libertó con brazo fuerte, con mano poderosa al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Noten ustedes que la idea del nuevo pacto en su sangre hace referencia a lo que Jesús haría por el pueblo o por todos. En este caso, entregaría su cuerpo al sufrimiento y derramaría su sangre. Este simbolismo identificado en el pan y el vino, identificado también con directamente el cuerpo y la sangre. El cuerpo y la sangre y pan y vino son expresiones sinónimas que representan realidades de entrega y de sacrificio, muerte o el lugar de, en este caso, el pueblo. La ocasión, para nosotros decir que es una ocasión sagrada, santa, envuelve la purificación de todos los elementos que han de usarse, porque nada leudado ha de tomarse en cuenta para el pan, nada fermentado ha de tomarse en cuenta para el vino. El mosto de la uva que se podía y se debía usar para esa ocasión debía ser sin fermentar, sin ningún proceso añadido humano que estropee la interpretación de la entrega de Jesús por completo, derramando su sangre por nosotros, o más aún aquella leudar la masa, agregarle levadura, significaría que la participación humana estaría envuelta en este sacrificio posteriormente en el símbolo que se da. Jesucristo moriría en nosotros como un cordero sin mancha, un cordero perfecto, como bien lo simbolizaba el sacrificio. Y esta ocasión, para esta fiesta, para este tipo de celebración, era sagrada, instituida, apartada por Dios. Por eso Jesús en ese contexto establece su cena de manera especial. Porque cuando lo vemos esto representado, vemos la descripción que se ofrece en el capítulo
en el libro de Éxodo, de manera especial, capítulo 24, versículo 5, cómo Moisés hizo que los jóvenes ofrecieran sacrificios a Dios, a quien los israelitas aceptaron para obedecer, según lo mismo en el versículo 7 de ese mismo capítulo 24. Entonces Moisés tomó la sangre de los sacrificios y la roció sobre el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes acerca de estas cosas. Es decir, la sangre sellaba el pacto o la alianza entre Dios y los israelitas. En este caso, la muerte de Jesucristo, el nuevo pacto que lo haría es en la sangre que Él derramaría. Esta ocasión sagrada, la Santa Cena, da a entender muy bien para el judío, para el israelita, lo que esto significaba, porque miraba hacia atrás. Ya la Cena del Señor es propiamente establecida por Cristo con los mismos elementos de la cena. Se participaba del pan ácimo chato, ¿verdad?, sin leudar, y se participaba del jugo o el mosto de la uva. En una ocasión se decía: damos gracias a Dios por los dones venidos del cielo, haciendo referencia a la bendición de Dios en el fruto de la naturaleza. En este caso también vemos que lo que Jesús hizo fue venir, dejar su trono y tomar nuestro lugar y estar con nosotros, entregándose hasta lo sumo, hasta su propia muerte y resurrección, que es lo que garantiza la efectividad de ese pacto en su sangre. Tomó mi lugar, murió por mí, resucitó por mí, es decir, es mi Salvador, es mi libertador. De manera final y puntual, vemos que lo relacionado ya con la servicio de comunión es porque lo que estaba dividido, destruido, ahora el Señor lo une y crea puentes, no barreras, dándonos libertad del pecado. Ahora Jesús, el cielo, comunión vertical entre el cielo y la tierra, y comunión horizontal entre nosotros. Por eso la referencia y el uso del término servicio de comunión, como bien decíamos. Finalmente, la palabra a la que hago referencia como Eucaristía, decía que en la participación de la Pascua se daba gracias a Dios por los dones o por el fruto que venía como muestra de Dios, como control y dominio, que era quien proveía el fruto para su pueblo. Es decir, la bendición en la naturaleza viene de Dios, porque Él creó todo. La bendición de libertarnos viene de Dios mismo, que está ahora con nosotros. Por lo tanto, quien viene del cielo es Jesucristo, quien se humanó y se hizo como uno de nosotros. Por eso se llama acción de gracias. Acción de gracias. Esa palabra ya después del año 1000 y algo, 1200, significó otra cosa. Por eso ya no se hacía referencia a la acción de gracias propiamente de los discípulos en el momento de la Pascua, sino ahora se había hecho ya de la misa, se hace ahora un nuevo sacrificio, porque se habla de transustanciación, convertir a la oración del sacerdote, convertir ese pan se convierte en carne, en cuerpo, y ese jugo de uva, ese mosto de uva, ese vino se convierte ahora en sangre. Eso es lo que se conoce como transustanciación. Ahora, la consustanciación significaría ahora que con pan hay cuerpo y con vino hay sangre. Dos elementos que no son los que la Biblia presenta. La Biblia dice que el cuerpo de Cristo es simbolizado, ¿verdad?, por el pan, y que la sangre es simbolizada por el vino, dando a entender que Jesucristo mismo se daría por completo en un sacrificio por la humanidad. Es importante que conozcamos esos elementos y los ponderemos como corresponde en lo que se está ofreciendo en la Biblia. Bueno, después de escuchar esas interesantes declaraciones, puntualizaciones sobre la declaración de Marcos 14, del 22 hasta el 31, incluido Éxodo 24, 8, vamos a pasar a puntualizar algunos detalles también que nos ofrece el autor de la guía de estudio y que quisiera compartir con ustedes de manera textual. En la última cena, Jesús instituye lo que es un nuevo servicio conmemorativo. Es una transición que parte de la celebración de la Pascua judía y se vincula directamente con la salida de Israel de Egipto y su transformación en el pueblo del pacto de Dios en el Sinaí. Ustedes recordarán que en un momento determinado estuvimos conversando, Pastor Machuca y este servidor, acerca de lo que estaban celebrando también los judíos cuando querían entregar a Cristo, y no lo hicieron porque se estaba celebrando la Pascua. En Éxodo 24:8, señores,
cuando se ratifica el pacto, Moisés lo que hace es rociar al pueblo con sangre de los sacrificios y dice, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes acerca de estas cosas. Lo importante, y es muy llamativo el hecho de que en la cena del Señor, instituida aquí por el mismo Señor Jesús, no se hace mención alguna al Cordero de la Pascua, porque es que Él es el Cordero a quien señalaba el rito. Esto puede deberse a que Jesús, precisamente, conforme a lo que dice Juan 1:29, es señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pan de la cena del Señor representa su cuerpo, el nuevo pacto, como bien estaba hablando nuestro compañero el pastor Machuca, es sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual está representada por la copa y su contenido. Él dice, esto es mi sangre, el nuevo pacto que es derramada a favor de muchos. Y qué interesante cuando nosotros vemos que en medio de todo esto Jesús predice que sus discípulos lo abandonarían, y quizás esta parte, pastor, nosotros deberíamos dedicar un tiempo para hablar acerca de esto, porque a veces pensamos que solamente, pues claro, Pedro lo niega y lo abandona, pero ya en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, versículo 7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Parece ser que en ese momento también tiene un cumplimiento esa declaración que nosotros ya habíamos compartido con ustedes de Marcos 14. Fíjense cómo se da todo el cumplimiento a lo que Jesús viene diciendo, o el relato que nos está dando Marcos. Jesús en el huerto, nosotros vemos cómo se entristece, y esta tristeza cada vez más a sus discípulos. Mientras él oraba, ellos lamentablemente dormían, y cada uno de los elementos que nosotros vemos que son ocasiones que debemos tomar para prepararnos para lo que se aproxima, específicamente en relación con la muerte de Jesucristo, tenemos que verlo como parte de un cumplimiento que la misma profecía dice o indica que pasaría. Ahora, los discípulos tienen que tomar una decisión si van a estar siendo fiel a Dios en ese momento, cuando dice que herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Ellos reafirmaron ahí un pacto de estar con el Señor. No, estaremos contigo, dispuestos estamos a ir a la muerte o a la cárcel por ti, maestro. Lo que nos ofrece la palabra de Dios en los versículos 26 hasta el versículo 31 tiene que ver de una manera muy puntual con la negación de Pedro. Ahí es anunciada por Jesús. Cuando usted lee en paralelo en Mateo 26, así como en Lucas 22, y luego viene a Juan 13, versículos 36 al 38, usted se da cuenta que estos relatos te ofrecen algunos elementos que es necesario que lo tomes en cuenta en relación con la negación de Pedro. Sí. Porque el gallo no cantaría hoy hasta que tú me niegues 3 veces que me conoces. Cuando leemos la versión de Lucas, encontramos que le dicen directamente, tú eres de los que estaban con él. ¿Cuál él? Jesucristo. Niega directamente a Jesucristo. Luego, la segunda vez, dice, él es de ellos. ¿Cuáles ellos? Los discípulos. Y la tercera referencia es a decirle, mira, así, puesto que él es Galileo. Y ahí vemos que Pedro empezó a hacer otras cosas para desviar la atención y quitar de una manera muy, muy puntual el interés que tienen de descubrir que realmente él es uno de los que estaban con Jesús, que es uno del grupo que seguía a Jesucristo y que también es Galileo. Esa reafirmación uno la puede aplicar, número 1, a negar a Jesús como su salvador personal. Número 2,
también a negar la iglesia, el grupo, la comunidad de creyentes. Y número 3, al proceso en el cual entra el ser humano cuando se aparta de Dios. Ahora a despersonalizarse. Ahora Pedro lo que quiere es quitar la idea de que él no es de ese grupo, él no es de ese lugar. Es como que usted sea americano y venga y aprende español y hable aquí en República Dominicana. Sí. Usted, por más bien que hable el español, todo el que lo escucha sabrá que usted no es nativo de esa lengua. O viceversa, yo de aquí y vaya a otra nación. ¿De dónde tú eres? No, es que la gente que son de aquí no hablan de esa manera. Lo mismo puede saber una persona cuando lee ahora el texto bíblico. Pedro empezó a maldecir y empezó a hacer otras cosas para desviar la atención. Pero una persona que definió en la promesa serle fiel a Dios, seguirlo hasta la muerte, ahora lo que hace es que quiere seguir a Jesús de lejos. Es decir, lo peor que le puede pasar a usted es hacer lo que hizo Pedro. Pedro quiso la misma orientación que nos presentan los demás evangelios previamente, después que declaró quién era Jesucristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Ahora quiere cuidar a Jesús con su fuerza. Por eso usted ve que desenvaina su espada y hiere a Marc, el sobrino del sumo sacerdote. En aquellos tiempos no es cualquier cosa, porque recuerden ustedes que Pedro era uno de los celotes, siempre armado, disponible para provocar una revuelta que atente contra el gobierno de turno y provoque una revuelta de tal manera que ahí entonces se puedan unir los elementos de revolución y aprovechar y establecer el reino que tanto quieren ellos por diferentes modos y maneras. Jesús hace milagros de panes y peces, alimenta a muchas personas. Este es el hombre. Jesús resucita a muertos, Jesús sana a los enfermos. Ese es el hombre. Jesús van a afectar a Jesús, lo van a tomar prisionero. Espérate, así no se puede. Eso sucede cuando una persona se desvincula de propósitos y cometidos sagrados. Jesús dijo, velen y oren para que no caigan en tentación. ¿Y qué pasó con Pedro? Lamentablemente, él y sus discípulos lo que hicieron fue tener un pleno cumplimiento de lo que Jesús quiso advertirle. Él, lamentablemente, no entendió. No se puede cuidar la obra de Dios con nuestra fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Negar a Dios es negar nuestro Salvador. Y seguirle de lejos es lo peor, cuando debemos estar más afianzados y calentándonos entre nosotros como creyentes y de la comunidad, en vez de seguirlo con otros enemigos del mismo Jesucristo. Esta historia está muy bien definida. El caso de Pedro, bien estamos señalando, y hay que repetirlo de nuevo. Lea los evangelios que comentan cada historia. En una ocasión alguien me preguntó, bueno, pero ¿dónde que dice la Biblia que antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces? Bueno, el Evangelio de Marcos, usted consulta los otros evangelios y no puntualiza esa parte de 2 veces, me negará 3 veces. La autosuficiencia de Pedro, que lo vemos relacionado siempre como el discípulo fuerte, aquel que quiere ocupar siempre el primer lugar, pues el Señor veía más allá de lo que el ser humano puede ver, y entonces confronta a Pedro y le dice que antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Pastor y amigos oyentes, son muchos los eruditos que continúan debatiendo sobre el significado de la expresión con el canto del gallo, y bien podría haber sido el canto de un gallo de manera literal como se describe en la palabra de Dios, y algunos piensan que no, que se está refiriendo a otra cosa. La Biblia en ese sentido es bastante clara y precisa cuando dice que cuando el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. De manera que la profecía que Jesús hizo se hizo realidad, y Pedro se sintió devastado. Jesús es arrestado en el Monte de los Olivos y se lo llevan al patio del sumo sacerdote Caifás, donde es interrogado, y ahí se dan todo ese proceso que nuestro compañero el pastor Machuca pues estaba explicando. Lo interesante de esta lección y lo que hemos visto hasta el momento es que Jesús miró con pasión a sus discípulos. No podía salvarlos de la prueba, pero no los dejó sin consuelo. Les aseguró que Él estaba por romper las cadenas del sepulcro y que su amor por ello no fallaría.
De manera que, apreciado amigo, cobra mucho sentido lo que nosotros podemos leer en Mateo capítulo 26, versículo 32, cuando dice: después que haya resucitado, dijo, iré delante de vosotros a Galilea. Antes que le negasen, señores, el Señor Jesucristo les aseguró el perdón. Y eso es maravilloso porque Cristo conoce cada corazón. Nosotros somos así rápidos en reaccionar y decimos, bueno, pero fulano de tal, porque lo vemos actuar de una manera en un instante y luego cambiar de actitud en otra, y entonces ya lo sacamos dentro del círculo de amigos o familiares porque decimos, no, este me traicionó. Jesús, antes de que esto se produjera, ya hizo provisión para que sepan que en Él tenían perdón. Antes que le negasen, les aseguró el perdón, y después de su muerte y resurrección, supieron que estaban perdonados y que el corazón de Cristo los amaba profundamente. Eso es lo que nosotros vemos en esta lección, amigos. De eso se trata la última cena, saber que Jesús está al control de todo y que Él puede percibir cuáles son los corazones sinceros y cuáles no lo son. El caso de Judas sabemos que se perdió. Sin embargo, los que estaban allí, el Señor sabía que iban a ocupar una función muy importante en lo que tiene que ver en la iglesia futura. Dios nos ayuda a comprender precisamente que si hemos negado a Jesús, que si estamos pasando por momentos difíciles, el Señor llega con su promesa de que cuando somos sinceros en pedir el perdón llega, y de eso se trata, querido amigo. Apreciado oyente, estamos llegando a la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, y como siempre quisiéramos invitarle para que juntos podamos pedir la dirección de Dios, y quiero invitar al pastor Machuca para que ore. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta ocasión queremos pedirte que nos perdones. Al igual que Pedro, en momentos de acciones contrarias, hemos negado tu nombre o no hemos actuado como se debe en representación de lo que ya somos cuando te aceptamos como Salvador personal. Te pedimos, oh Padre, que nos ayudes a mantener siempre en alto la bandera de Jesucristo, reconociéndolo continuamente como nuestro Salvador personal, como aquel que intercede por nosotros, que nos da alivio y perdón y viene por segunda vez. Que tu Espíritu Santo siga iluminando nuestras mentes para que siempre tengamos fresca la idea, tengamos fresca la decisión que debemos siempre, por encima de todas las cosas, mantenernos en el camino de la salvación con Cristo. Rogarte, Señor, que cualquier cosa que nos esté afectando, que nos impida esa relación más estrecha entre nosotros con el cielo y entre nosotros mismos, que tú quites todo lo que no te agrada, todo lo que no es conveniente. Que el sacrificio expiatorio por nosotros podamos valorarlo en derramar tu sangre, dar tu cuerpo al sufrimiento, morir por nosotros, pero resucitar a una nueva vida en Cristo. Qué bueno es verte, qué bueno es sentir que estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a amarte de corazón y a practicar el cristianismo como nos mandas. Gracias por escucharnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.